Saludos desde La Habana. Es domingo 9 de agosto de 2026. Yo soy Claudia Odet y de inmediato le presento los titulares de esta emisión. Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros concluyó en La Habana como un paso importante para aunar esfuerzos y enfrentar desafíos del capitalismo y la ofensiva imperialista. Presidente del Parlamento cubano Esteban Lazo Hernández encabezó reunión para evaluar la marcha de las transformaciones económicas y sociales en los territorios del país. Miembros de ALBA Movimientos, espacio orgánico fundamental del proyecto de integración popular, entregaron donativos a centros vulnerables en La Habana. De estos y otros temas estaremos hablando en la presente emisión de Cuba Noticias Fin de Semana. Usted no se aparte de la sintonía porque ya comenzamos. Ya lo decíamos, el 24º Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros concluyó en La Habana. El mismo constituyó un gesto de solidaridad con nuestro país y el mundo. Durante la clausura, los más de 100 representantes reafirmaron que el foro significa un paso importante para aunar esfuerzos y enfrentar los desafíos del capitalismo y la ofensiva imperialista. La periodista Nora Becerril nos amplía. Con un rotundo mensaje de unidad y un llamado a la paz de los pueblos, concluyó este sábado en el Palacio de Convenciones de La Habana el 24º Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros. La declaración final del encuentro estuvo a cargo de José Luis Centella, presidente del Partido Comunista de España, quien ratificó el compromiso de los partidos hermanos con la defensa de la Revolución Cubana y la necesidad de fortalecer la unidad de la izquierda internacional. Primero, continuar apoyando y acompañando al pueblo cubano, al Partido Comunista de Cuba y a la Revolución ante la actual agresión imperialista. Segundo, articular diferentes acciones e iniciativas que permitan incrementar las denuncias del bloqueo económico, comercial, financiero y energético impuestos por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Tercero, continuar avanzando hacia el fortalecimiento de la cooperación y la unidad entre los partidos comunistas y obreros en la lucha contra el imperialismo y el capitalismo, para la defensa y afirmación de la soberanía y de los derechos para alcanzar la paz y el socialismo. Cuarto, continuar desarrollando la solidaridad con las luchas de los pueblos que en todo el mundo defienden su soberanía y sus derechos frente a la agresión y la injerencia del imperialismo, como son la lucha del pueblo palestino y de otros pueblos de Oriente Medio, de América Latina y el Caribe y de África. Y quinto, impulsar el movimiento de solidaridad con los pueblos contra la agresión imperialista, las luchas de la clase obrera y de los pueblos de todo el mundo. Honrar la historia del movimiento comunista y de la lucha de clases y analizar las conclusiones de la trayectoria de los EICO de cara al 30 aniversario de su fundación en el año 2028. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidió la jornada de clausura del foro que durante 2 días reunió a más de 100 representantes de 48 partidos del mundo. En sus palabras de cierre, el mandatario cubano subrayó el valor extraordinario de la cita, celebrada en el año del centenario del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Agradeció a los participantes por haber sorteado obstáculos y desafiado amenazas para llegar a la isla, levantar la voz en tiempos de injusticia. El momento exige algo más que declaraciones de principios. Exige un salto cualitativo en nuestra articulación y coordinación internacional. Los partidos comunistas y obreros tenemos el deber histórico de tejer una red de solidaridad efectiva que no se limite a los comunicados, sino que se traduzca en acciones concretas, en romper el cerco mediático fascista usando las plataformas para difundir la verdad de Cuba, de Palestina y de todos los pueblos bajo agresión. Díaz-Canel reafirmó que la nutrida presencia internacional confirma que Cuba no está sola y que cuenta con el acompañamiento permanente de los partidos comunistas y obreros del mundo. No basta con condenar al imperio, debemos construir poder popular en las bases, ganar las calles, los barrios, las fábricas, las escuelas.
La unidad de los comunistas debe ser sólida, pero tan flexible como la inteligencia de Fidel para dialogar con todos los sectores progresistas. La unidad no es uniformidad. La unidad es la voluntad de luchar y de vencer juntos. Fue un reporte de Nora Becerril y un equipo de Cubavisión Internacional. Y a propósito de dicho evento, nuestros periodistas Carlos Manuel Gallardo y Nora Becerril obtuvieron consideraciones de algunos de los presentes en esta cita que abogó por hacer frente al imperialismo. Escuchemos. Nos reunimos en La Habana en un contexto muy especial a propósito del centenario del comandante Fidel, que para todos los que estamos participando en este evento, pero particularmente para el Partido Comunista de Venezuela, es un referente de moral, es un referente de ética, es un referente de lucha contra el capitalismo, contra el imperialismo. Y estar aquí en La Habana, celebrar el encuentro internacional en estos momentos, también es relevante porque es un mensaje a Washington, es un mensaje al capital transnacional e internacional diciendo que las fuerzas revolucionarias del mundo estamos acá en Cuba y estamos haciendo frente a esta arremetida criminal, a esta arremetida salvaje contra el pueblo cubano. Para nosotros ha sido muy importante compartir con otros partidos comunistas cuál es la estrategia del movimiento comunista internacional en un momento muy fuerte de rivalidades entre potencias imperialistas y que está causando la guerra y el genocidio de muchos pueblos, y para nosotros es muy importante levantar la bandera de la paz y la defensa del socialismo en Cuba. Tenemos la necesidad de articular, no solamente de expresarnos de forma declarativa, sino que encontrar espacios de articulación, porque bueno, el imperialismo en realidad viene ejerciendo su peor expresión, y lo que tenemos que entender que no es solamente con Cuba. Cuba hoy refleja lo peor del imperialismo, es decir, lo que está soportando Cuba es lo peor del imperialismo, pero que a toda América Latina nos ha ocurrido en diferentes etapas de la historia. Por lo tanto, nuestras acciones de solidaridad hoy con Cuba es defendernos también a nosotros mismos. Donde ahí se ha necesitado un médico, Cuba ha estado presente. Donde se ha necesitado un maestro, Cuba ha estado presente. Y no es justo lo que está sucediendo. Así que todos los comunistas del mundo estamos acá presentes y apoyando al pueblo cubano en solidaridad con el Partido Comunista de Cuba, con solidaridad con el gobierno, con solidaridad con el pueblo. Existen gente fuera de Cuba que admira toda la resistencia que están haciendo actualmente, y que no les tengamos el mensaje de que nos los vamos a dejar solos, no solo en el sentido de que venimos acá, por ejemplo, yo vine con maleta de medicamentos que voy a entregar para poder ayudar en lo poco que podemos hacer, es modesto, pero eso es lo que queremos venir a hacer. Pero en nuestros propios países tenemos nosotros que defender también esos principios para no dejar Cuba sola. Tenemos que llevar la lucha también en nuestros propios países, y tenemos que hacer esa defensa también del socialismo en nuestros propios países. Traemos ese mensaje de solidaridad, de amor, porque Cuba no es una amenaza. Cuba realmente significa lo que el comandante en jefe nos legó, el significado de solidaridad, que es compartir lo que tenemos. No damos lo que nos sobra, compartimos lo que tenemos. Puede ser poquito o puede ser mucho, pero lo compartimos con amor. Y ese es el mensaje que le traemos al mundo entero, porque Cuba no está sola. Primera pausa informativa en la presente emisión de Cuba Noticias fin de semana. Usted no se aparte de la sintonía. Continúe con la señal de Cubavisión Internacional. Primer coloquio internacional Fidel, legado y futuro. Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, del 10 al 13 de agosto de 2026. Un encuentro para recordar al comandante en jefe Fidel Castro Ruz en el centenario de su natalicio. Primer coloquio internacional Fidel, legado y futuro.
Lo anunciábamos en titulares. Para evaluar la marcha de las transformaciones económicas y sociales en los territorios del país, así como el enfrentamiento a problemáticas como la calidad de los servicios, en un contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense, se realizó un encuentro de trabajo entre los 168 presidentes municipales del Poder Popular en Cuba y el titular del Legislativo. Con la información, la periodista Isabel Díaz González. La unidad es nuestra mayor fortaleza y garantía de victoria, afirmó el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, al iniciar el encuentro de trabajo. Mediante videoconferencia, acompañado por la dirección de la Asamblea Nacional y de directivos de las comisiones parlamentarias, insistió en que el movimiento de masas es la base de la participación ante un desafiante escenario en el país como resultado del recrudecimiento del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos. Resaltó además las motivaciones que representan el centenario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz en este 2026 y los 50 años del sistema del poder popular como inspiración para fortalecer la unidad y la participación ciudadana en Cuba. Evaluaron cómo el Consejo Popular y la circunscripción constituyen un escenario clave para la implementación y desarrollo del movimiento popular participativo Mi Barrio por la Patria, donde se materializa la acción comunitaria y el acompañamiento a la labor de los delegados. La reunión, en la que también participaron gobernadores provinciales, abordó con prioridad las estrategias para enfrentar desde estos órganos problemáticas como las indisciplinas sociales, los precios especulativos a productos de primera necesidad, en defensa de la calidad de los servicios básicos de la población y a partir de la aprobación de las transformaciones económicas y sociales en el país. Es imprescindible la asimilación, la preparación de cada una de estas transformaciones por las direcciones de las asambleas municipales. Y cuando digo direcciones de las asambleas municipales, incluyo presidente, vicepresidente, secretario, los funcionarios, los presidentes de las comisiones permanentes de trabajo, sean o no profesionales, los presidentes de los consejos populares, porque de ahí depende cómo nosotros logremos hacerle llegar a nuestro pueblo cuál es su papel en estas transformaciones. En el encuentro analizaron de igual manera las directivas del plan y el presupuesto definidas para el 2027 en Cuba, en coherencia también con las transformaciones económicas y sociales. Isabel Díaz González, Cuba Visión Internacional. Y por primera vez en sus más de 20 años de historia, Alba Movimientos, espacio orgánico fundamental del proyecto de integración popular, celebra su asamblea en una nación caribeña. El grupo reúne a más de 400 organizaciones de 25 países de América Latina, el Caribe y Estados Unidos. La cuarta Asamblea Continental de Alba Movimiento sesionó en La Habana, recordemos, entre el 6 y el 8 de agosto, para responder al histórico e incondicional apoyo de esta red de movimientos populares a la Revolución Cubana, especialmente en el actual contexto de recrudecimiento del bloqueo y las medidas coercitivas impuestas por Washington. En esta línea, una de las actividades que realizaron sus delegados fue, lo decíamos en titulares, la entrega de donativos a centros vulnerables en la capital. Llegaron hasta el Instituto de Oncología y Radiobiología. Allí compartieron con autoridades sanitarias de la provincia, las cuales expusieron algunos de los impactos más significativos del bloqueo estadounidense en un área tan sensible como lo es la salud infantil. Los delegados de Alba Movimientos entregaron insumos médicos y material gastable en un gesto que alivia la presión con la que los profesionales de la salud ofrecen sus servicios. Por ello, familiares y pacientes agradecieron la muestra de solidaridad y el apoyo que reciben de dicha organización. Otros delegados visitaron uno de los hogares de niños sin amparo parental ubicado en el municipio 10 de octubre. Los líderes populares allí entregaron materiales escolares, insumos médicos, alimentos y productos de higiene personal en un gesto de respaldo a los principios humanistas de la Revolución Cubana y en rechazo a las sanciones imperiales contra la isla. En próximas emisiones informativas tendremos más detalles. Y ahora es momento en la presente emisión de Cuba Noticias Fin de Semana de conocer cómo se comportarán las variables meteorológicas para las próximas horas. Para ello hacemos contacto vía telefónica con la máster en ciencias Ginelis Bermúdez. Saludos, Ginelis. Saludos, es un placer compartir con usted la información meteorológica. Predomina sobre Cuba la influencia de las altas presiones oceánicas, imponiendo vientos variables débiles en todo el país
mientras que en la tarde ocurren algunos chubascos y tormentas eléctricas, principalmente en la región occidental y localidades del interior y sur del resto del territorio, incentivado por el fuerte calentamiento del día, los factores de escala local, un ligero incremento en la humedad en las capas bajas de la atmósfera y la presencia de una baja en la altura a unos 9-12 kilómetros próximo a la región occidental del país. Para las próximas horas serán similares las condiciones del tiempo, estará amaneciendo con poca nubosidad en los destinos turísticos de la región occidental y en la tarde se nublará con chubascos y tormentas eléctricas. El día cálido, las temperaturas máximas en la tarde entre 32 y 34 grados Celsius. En los destinos turísticos de la región central, un amanecer con poca nubosidad. En la tarde se nublará en algunas localidades con la ocurrencia de chubascos y lluvias y temperaturas máximas entre 32 y 35 grados Celsius. En la región oriental disminuye la probabilidad de lluvias, se estará amaneciendo con poca nubosidad y en la tarde estará parcialmente nublado con aisladas lluvias y temperaturas máximas entre 33 y 36 grados Celsius. La salida del sol por Punta de Maicía a las 6 y 34 de la mañana se pondrá por el Cabo de San Antonio a las 8 y 20 pasado meridiano y continúa la fase de cuarto menguante. En resumen, para mañana calor con algunas lluvias en la tarde en el occidente y centro del país. Usted continúe en Cuba Visión Internacional. Gracias, Ginelis, por estas precisiones. Nosotros avanzamos con más. El consejero de Turismo para el Cono Sur, José Antonio Aguilera, aseguró que ante la salida de algunas cadenas hoteleras internacionales de nuestro país, los hoteles en Cuba siguen abiertos y el destino continúa operando con normalidad. El colega Ahmed González nos pone al tanto. La reciente decisión de algunas cadenas hoteleras internacionales de concluir sus operaciones de administración en destinos cubanos ha generado consulta entre operadores y agencias de viajes del Cono Sur. Sin embargo, la planta hotelera mantiene plena normalidad operativa y no existe afectación para los viajeros, afirmó el consejero de Turismo para el Cono Sur, José Antonio Aguilera, quien aseguró que los hoteles en la isla siguen abiertos y el destino continúa operando con normalidad. Las comunicaciones emitidas en las últimas semanas corresponden a decisiones empresariales adoptadas por las propias compañías hoteleras y responden al complejo escenario económico derivado, entre otros factores, del endurecimiento de las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos sobre nuestro país. Desde junio, las instalaciones que han pasado a ser administradas directamente por compañías cubanas permanecen en funcionamiento y mantienen una adecuada recepción de visitantes nacionales e internacionales. La principal fortaleza del destino continúa siendo su gente, la experiencia integral que ofrece a quienes la visitan, así como el recibimiento a sus visitantes, la hospitalidad, el cariño y la seguridad que siempre ha distinguido al destino Cuba. Garantizar la continuidad de los servicios y continuar elevando su calidad posibilitará a la mayor de las Antillas seguir siendo un referente del turismo en el Caribe, convirtiéndose así en un destino único. Ahmed González, Cuba Visión Internacional. Y llega el momento en la presente emisión de Cuba Noticias Fin de Semana de conocer sobre el apasionante mundo de los deportes. Para ello, ya le doy la bienvenida en el estudio a mi colega Rodolfo Durán Almeida. Saludos, Durán. Muchísimas gracias, Claudia, por la presentación. Un saludo, amigos. Bienvenidos a los deportes aquí en Cuba Noticias, todavía con los ecos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que concluyeron la noche de este sábado en la República Dominicana. Y en una dura porfía con la República Bolivariana de Venezuela, Cuba mantuvo en Santo Domingo el tercer lugar del medallero de los Juegos Centrocaribeños, posición que ostenta desde la edición precedente que tuvo lugar en San Salvador en el año 2023. Con una delegación de 497 deportistas según datos oficiales, la representación de nuestro país concursó en 42 disciplinas, conquistando 51 medallas de oro, una cifra inferior a la cita anterior, donde se conquistaron 74 y 13 menos que lo vaticinado en los pronósticos precompetencia.
Muy cerca de Cuba se ubicó esta vez la delegación de la República Bolivariana de Venezuela con 49 títulos, 17 más que los alcanzados hace 3 años en la capital salvadoreña. El podio en Santo Domingo no cambió con respecto a la justa celebrada hace 3 años en El Salvador. México, Colombia y Cuba coparon los 3 primeros lugares. Tampoco hubo movimientos del 4º al 6º lugares, con Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico por ese orden. Sin embargo, de estas 6 naciones, la única que decreció en resultado fue la cubana. De ahí que Venezuela terminara amenazando a Cuba con 2 títulos menos solamente. México ganó 22 coronas más con respecto a los Juegos del 2023. Colombia mejoró ligeramente, ganó 4 más. Venezuela superó en 17 las conseguidas en el 2023 y los anfitriones dominicanos, como es lógico, mejoraron en 21 medallas de oro más. Puerto Rico también ganó 9 más. Cuba, por su lado, alcanzó 23 menos, como ya habíamos comentado. Si bien es cierto que por razones conocidas, que era una utopía mejorar o mantener la faena de 2023, el acecho de la vino tinto es un llamado de alerta para las autoridades cubanas del deporte. Hay situaciones objetivas de carácter logístico y fogueo que afectan seriamente a nuestros atletas, pero detenernos en ese solo aspecto pudiera resultar algo superficial. Las discretas actuaciones de los equipos de softbol en uno y otro sexo, béisbol y voleibol masculino, así como los resultados en el boxeo varonil, nos hacen pensar en la necesidad de realizar análisis mucho más profundos y que no solo queden en las carencias materiales por las que la mayoría de los cubanos estamos transitando en la actualidad. Y seguimos con el tema. Los atletas que representaron a Cuba en los Juegos de la capital dominicana han comenzado a arribar al país. En las últimas horas pisaron suelo cubano, entre otros, atletas de los deportes de equitación. También llegaron las muchachas de la selección femenina de balonmano, que retuvo la corona regional. Hola, muy feliz, muy contento primero del regreso, ¿no? De estar con los de uno y feliz por el resultado. Fueron muchos meses de mucho sacrificio y bueno, al final se logró a lo que fuimos. Por eso es que estamos muy contentos. Bueno, una calurosa bienvenida por parte de los miembros del Consejo de Dirección del líder y del EFAL Cerro Pelado, como estábamos acostumbrados a tener cada vez que volvemos de unos juegos multidisciplinarios donde participa la delegación cubana. Bueno, en lo personal, el balonmano, el evento lo pudimos disfrutar mucho, interactuar con otros integrantes de otras delegaciones, no solo del mismo deporte de balonmano, sino de otros deportes y de otros países. Y nada, creo que la competencia en la parte deportiva fue muy buena por parte de nosotros, de los 2 equipos. La llegada del equipo femenino de balonmano, que fue uno de los que conquistó la medalla de oro, repitiendo la actuación registrada en el 2023. Durante la tarde y la noche y primeras horas de la madrugada de este lunes, arribaban el resto de los participantes cubanos en 2 vuelos charter procedentes de la República Dominicana. Así estamos despidiendo los deportes, Claudia. Un saludo para ti y también para todos nuestros televidentes. La invitación para que continúen con Cuba Visión Internacional. Gracias, Durán, por estas precisiones sobre el apasionante mundo de los deportes. Nosotros avanzamos con otros temas. Nuestro país cuenta con una norma jurídica actualizada sobre los derechos de niños, adolescentes y jóvenes. La ley renueva y fortalece las garantías legales que aseguran la protección integral de estos grupos etarios, donde, por vez primera, ellos participaron de manera activa y sistemática en la elaboración de esa propia normativa en pos de garantizar sus derechos.
Cuba cuenta con una norma jurídica actualizada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes con la entrada en vigor en todo el país de la Ley 178 de 2025, el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes. La norma actualiza y fortalece las garantías legales que aseguran la protección integral de estos grupos etarios, en coherencia con la Constitución de la República de 2019, el Código de las Familias y la Convención sobre los Derechos del Niño. En su implementación, es fundamental su conocimiento por parte de los grupos etarios a los cuales está destinada esta norma. Más allá de su alcance normativo, el Código sienta las bases en Cuba sin precedentes, ya que por primera vez niñas, niños y adolescentes participaron de manera activa y sistemática en la elaboración de una ley destinada a garantizar sus derechos. Las organizaciones estudiantiles, las organizaciones juveniles están hoy muy cerca de nuestros niños, nuestras niñas, los adolescentes, los jóvenes. Yo creo que nadie como ellos conocen de sus intereses y pueden ayudar a que el código se entienda un poco mejor. Por lo tanto, estas organizaciones necesariamente apoyan en los procesos de divulgación de esta importante normativa en nuestro país. Ellos pueden promover debates, encuentros, actividades, campañas que van a favorecer el conocimiento de esta normativa. Su papel nunca va a ser solo el de informar, sino el de poder escuchar un grupo de opiniones, preocupaciones, propuestas sobre aquellos temas que los pueden estar afectando. Sus opiniones no solo fueron escuchadas, sino que se tradujeron en ajustes concretos al texto final, demostrando que la participación infantil y adolescente puede transformar de manera real las políticas públicas establecidas en nuestro país. Fue un reporte de Amé González para Cubavisión Internacional. Momento en la presente emisión de Cuba Noticias, fin de semana, de reiterar los principales temas abordados. En esta emisión usted conoció sobre el cierre del Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros, un gesto de solidaridad con el pueblo cubano y el mundo. Asimismo, le informamos que el presidente del Parlamento cubano, Esteban Lazo Hernández, encabezó reunión para evaluar la marcha de las transformaciones económicas y sociales en los territorios del país. También usted conoció junto a nosotros que delegados a la Cuarta Asamblea de ALBA Movimientos entregaron donativos a centros vulnerables de la capital. Así culmina la presente emisión de Cuba Noticias, fin de semana. A usted muchísimas gracias por su atención y hasta un próximo encuentro.